En 1925 un vehículo regresa de Marruecos. Lleva el cuerpo herido de Fermín Galán. El soldado llega a Madrid y mientras se recupera entra en contacto con políticos y militares afines. El resultado de esas reuniones fue el fallido golpe militar de la Sanjuanada, una revuelta de salón que termina antes de empezar. A Fermín Galán le cuesta 4 años de cárcel. Entre malos enlaces, entre unos que se lanzan, entre unas indiscreciones, entre una serie de cosas, la intentona fracasa y al final ocurre lo que ocurre siempre. Las grabaciones más bajas fueron las que pagaron el pato. Entonces, el periodo que estuvo en Montjuïc es donde Galán se conciencia políticamente como un hombre de acción, ¿no? Él escribe una obra en 1930 que se titula Nueva Creación, donde yo creo que hay un amasijo, donde se mezcla anarquismo, comunismo, ideas propias, ciertas lecturas de la Revolución francesa, su propia constatación de la guerra de Marruecos. Él, por ejemplo, en Nueva Creación aboga incluso por la unión de todos los países europeos en una especie de Unión Europea, incluso creo que llega a hablar de los idiomas que serían las lenguas vehiculares, ¿no? de la unión de tantos países con tantas lenguas distintas. O sea, por ejemplo, ya ves, ¿no? 70 o 60 años antes propuso una idea muy similar a lo que luego ha sido la Unión Europea. Porque él salía con la idea de abandonar el ejército y dedicarse a la acción política mediante el libro, las ideas y todas estas cosas. Entonces le desengañaron de ese tipo de tema y él a su vez desengañó a otros militares que también tenían intención de abandonar el ejército, como era el hermano de Franco, Ramón Franco, ¿no? Ramón Franco, en uno de los libros que escribió, reconoce que fue Galán quien le desanimó de que no dejara el ejército y que desde dentro se podía ayudar a reformar y a transformar la sociedad. A principios del año 30, Fermín Galán se entrevista con el general Berenguer, mano derecha de Alfonso XIII. Galán intenta convencerle de los problemas de España. Tras la entrevista, Jaca va a ser el nuevo destino del capitán. Jaca entonces era, desde el punto de vista militar, era un castigo casi para la oficialidad, ¿no? Y los suboficiales, y en muchos casos, que es el de Galán por ejemplo, a los oficiales díscolos, levantiscos, con este lenguaje que utilizaban ellos, no revoltosos, pues los mandaban a un sitio pues como Jaca, que estaba en la quinta leche, ¿no? Podríamos decir. Y lo que encontró fue en Jaca un caldo de cultivo enorme, con algunos viejos militares, compañeros como el capitán Seriles, otra gente que estaba un poquito igual que él, un poco relegados de algunas cosas y tal. Cuando viene Galán aquí se encuentra con bastante oficialidad, de ideas muy similares a las suyas, muy críticos con la dictadura y además con una población civil que estaba formada, que estaba instruida políticamente, o sea, es una simbiosis perfecta. Porque hay una cosa notoria en estos sucesos de Jaca, no es precisamente el capitán Galán en sí mismo, sino cómo otros oficiales, personas cabales, le siguen, le secundan, se ven subyugados por una personalidad arrolladora que les hace ir por determinados sitios con convencimiento pleno de lo que estaban haciendo. Hay una frase de él que igual parece un poco exagerada, pero dice: yo donde sea, a donde me manden me sublevo, ¿no? Y sí, de hecho lo acabo haciéndolo. O sea. En Jaca, Galán entabla buena relación con un grupo de jóvenes. Mari Carmen Palacios, Marichu, como la llaman los amigos, y Fermín Galán pasearon juntos durante el verano de 1930. Pues Fermín Galán era una persona educada entre todo. Buen hombre, me parecía a mí buen chico, muy agradable, un caballero, en toda la extensión de la palabra, educado y todo. Al margen del grupo de Marichu, Galán se relaciona con civiles y militares republicanos. El capitán comienza a creer que desde Jaca puede sublevarse para derribar a la monarquía. Se creó una trama y una conspiración civil. Alfonso Rodríguez el relojero, Julián Borderas, que era el sastre, estaba Antonio Beltrán, que era el esquinazao, un personaje también igual que Galán, de pocas palabras, no le gustaba la soflama tabernaria y más partidario de hacer que de decir. Las reuniones son en la trastienda de la relojería de Alfonso Rodríguez. Para fijar la hora, Fermín Galán entraba en el negocio y jugando con un reloj, marcaba el momento exacto de la reunión.
Poco a poco se suman al movimiento capitanes como Sediles o García Hernández. También entabla muy buena relación con el líder de la CNT de Huesca. Ramón Acín es un artista partidario de un cambio pacífico. Cuando Galán venía pues digamos desde el verano hasta que se produjo la sublevación de Jaca Huesca, se quedaba siempre en casa de Ramón Acín. La casa de Ramón Acín era la casa de todos, por otra parte, o sea, no tiene nada de extraño. Ramón Acín era el que había convenido con Galán que cuando triunfara la sublevación en Huesca, él sería el alcalde de Huesca. O sea, haya un acercamiento, digamos, afectuoso, político, periodístico y sobre todo un acercamiento de reivindicación de una forma de entender la cultura y de entender la vida, que es un poco lo que yo creo que representa Ramón Acín, ¿no? Las ansias por un cambio de régimen no solo están en Jaca. Por todo el país surgen grupos de descontentos con la monarquía. Intelectuales como Ortega y Gasset apuestan por la república. Dirigentes de la derecha tradicional, encabezados por Maura o Niceto Alcalá Zamora, desean el cambio. En agosto de 1930, todas las fuerzas republicanas se reúnen en San Sebastián. El Pacto de San Sebastián es el pacto de las fuerzas antidinásticas. Es formar una coalición, un pacto, en agosto del año 30 en la ciudad de San Sebastián, para impulsar esa caída de la monarquía y proclamar la república. ¿Cómo hacer caer la monarquía y proclamar la república? Ahí, digamos, está la clave de cualquier pacto que se establezca, ¿no? Y la forma en la que se prevé no es otra que mediante un pronunciamiento militar con apoyos sociales de sectores republicanos y de los sectores obreros de la UGT y del Partido Socialista y de la CNT. Galán estuvo de acuerdo en su movimiento refundirlo en el que se estaba llevando a cabo y estaba elaborando y urdiendo el Pacto de San Sebastián. Entonces Galán fue a Madrid. Fue a Madrid y se reunió con Alcalá Zamora, con Azaña, con Maura, con el comité que había organizado de San Sebastián. Lo que hace Galán, y a lo que dedica muchísimo tiempo, es a organizar la huelga general. Cualquiera que uno coja toda la trayectoria de todo el siglo XIX y del primer tercio del XX hasta el año 31, todo era por la participación militar. Jamás ningún gobierno en España perdió las elecciones que convocó y por tanto bajo una vía electoral era inviable, era imposible. En las 50 elecciones de diputados a Corte, la cincuentena de elecciones que hay anteriores a la Segunda República, siempre había ganado el gobierno que las convocaba. Cualquiera que pudiera pensar que se podía dar un cambio por la vía electoral, cuando menos era en esos momentos un iluso, un utópico o alguien fuera del contexto de la realidad. A partir de ahora, Galán depende de las decisiones del Comité Revolucionario Nacional. Durante los meses de octubre y noviembre, vive pendiente de la orden de arranque. Además, los cuarteles de Lérida y de Huesca se suman a la insurrección. Ya no hay vuelta atrás. De hecho, el mes de octubre y sobre todo noviembre